Hablábamos sobre Chile, precisamente. ¿Qué hizo Chile para ser considerado uno de los países mejor preparados del mundo ante terremotos? Bueno, probablemente uno de los temas tiene que ver con la misma historia en Chile, que lleva a que finalmente nuestras ciudades se hayan destruido y reconstruido bajo dos fenómenos. Uno, en sus inicios tenía que ver, ¿cierto?, con todo lo que era la conquista y la guerra entre los españoles y los indígenas. Eso obviamente generaba destrucción. Y el segundo elemento más característico en Chile ha sido precisamente los terremotos. Habitualmente, de hecho, en el caso chileno hemos tenido situaciones de varias, a lo menos 2 o 3 ciudades que han sido cambiadas de lugar producto del nivel de daño que hubo en su momento en materia de destrucción. De hecho, nuestra capital, Santiago de Chile, en sus inicios fue obviamente objeto de evaluación si permanecía en el mismo lugar, producto de un gran terremoto que destruyó parte importante de lo que en ese momento era una ciudad que estaban haciendo. Entonces creo que eso ha generado obviamente un nivel de presión y de demanda para poder establecer nuestro desarrollo sobre ciertas bases que finalmente yo diría que el primer tercio del siglo pasado implicó empezar a evaluar los códigos o las normas de construcción, que yo creo que ha sido uno de los elementos más relevantes, y que obviamente se establece, yo diría que ese nacimiento a partir del terremoto de 1906, que genera que se inicie la investigación sismológica en Chile, siendo uno de los países, de los primeros países que empieza a hacer investigación y que se genera un par de años después o un año después el Servicio Sismológico Nacional. Y de ahí entonces empiezan a hacer la construcción de conocimiento para establecer lo que es la norma sísmica, que probablemente debe ser una de las normas más fuertes dentro o más importantes a nivel internacional en materia sismológica. Chile tiene una ley sísmica, ¿no? Sí, tiene una norma de construcción muy relevante, muy importante, y eso nos ha permitido tener bajos daños respecto de, obviamente, megaterremotos, como es el que el año 2010 tuvimos, que fue de un 8.8, posteriormente hemos tenido, que fue con maremoto, obviamente, y con posterioridad hemos tenido también 2 terremotos importantes en el sur, uno de ellos con un maremoto, que fue tsunamigénico, y por lo tanto, sí, la norma sísmica yo creo que ha sido un elemento relevante al momento de establecer mayor resistencia de las estructuras al momento de un terremoto. Claro que sí. ¿Y qué comprende estas normas? Cuéntanos. Bueno, principalmente estamos hablando de una norma donde toda casa, todo edificio debe ser construido. Estamos hablando principalmente después de la mitad del siglo pasado. Estamos hablando aproximadamente ya después de 1950. Yo diría que ya prácticamente todas las estructuras que han sido construidas con posterioridad han estado más progresivamente asumiendo cada una de esas regulaciones, pero que además obviamente una regulación, una norma que se ha ido mejorando en la medida en que va surgiendo información nueva, que esa información principalmente nace de los registros y de la red de monitoreo que se va construyendo y que hoy día, dado las características de las comunicaciones, obviamente es de alcance, es una norma que se construye a partir de la información que se va estableciendo a nivel global. Eso establece entonces que un edificio debe tener características suficientes como para resistir sismos de gran magnitud. Estamos hablando de aceleración del suelo, ya aspectos un poco más técnicos y que tienen un origen más científico, pero básicamente debemos siempre señalar que frente a sismos de gran magnitud, obviamente la estructura debe resistir, y eso es importante porque no implica que no tenga daño. Efectivamente, una estructura puede tener daño. Lo importante es que esa estructura no colapse, sobre todo cuando ya estamos hablando de terremotos de sobre 8.5 Richter. Es muy difícil pensar que no vaya a haber ningún daño. Otra cosa es que la estructura no colapse, ¿cierto? Muy bien. Michelle, la última.
tiene que ver mucho el Estado, el gobierno de turno en Chile, tuvo que ver mucho en este tema de normas y todo, pero también el ciudadano, ¿no? O sea, también la cultura de prevención cambió, también el tema de simulacros. ¿Ayuda el simulacro? ¿Ayudan los simulacros? ¿En Chile ayudaron? Los simulacros, sí, a ver, los simulacros ayudan en la medida... El simulacro es un ejercicio, es una puesta en práctica de una competencia o capacidad que ha sido instalada. Por lo tanto, creo que ahí es relevante, y tú lo señalas y coincido con eso, que aquí hay un eslabón que es fundamental. La comunidad organizada y entrenada es básico para esto. No sacamos nada con tener edificaciones más robustas si es que eso no implica, voy a ponerte un ejemplo muy simple. Nosotros vamos a tener una estructura, una casa, por ejemplo, que pueda resistir significativamente un terremoto de gran magnitud. Pero el tema es, si nosotros ponemos un mueble que no está debidamente afirmado, si no tenemos buenas conexiones eléctricas, no tenemos de una u otra manera nuestro hogar, nuestro interior preparado, la verdad es que, claro, la estructura no va a colapsar, pero finalmente se puede generar un incendio, se puede generar la caída de un mueble que caiga sobre alguna persona. Es decir, ahí necesitamos el involucramiento de la comunidad. Los sistemas modernos son desde la base hacia arriba, es decir, desde la persona, desde la comunidad organizada, hacia lo que son las estructuras superiores. Por lo tanto, creo que ahí, si bien es cierto, en Chile todavía falta mucho por mejorar en esa materia y sabemos que como cualquier cosa, cualquier ámbito en materia de entrenamiento, eso es algo que debe hacerse siempre. Obviamente es un elemento que es fundamental al momento de enfrentar esta emergencia, este tipo de emergencia. Voy a ponerte un ejemplo solamente bastante simple. Sí. En aquellos lugares donde hay estructuras sismorresistentes, la mayoría de los accidentes o de las personas lesionadas se encuentran al exterior de las estructuras. Por lo tanto, no me basta con tener una estructura debidamente preparada si es que las personas, por ejemplo, no van a saber comportarse al interior de esa estructura y quizás van a salir arrancando por temor y van a salir hacia el exterior. Porque en ese sentido las recomendaciones, por ejemplo, en países donde las estructuras son sismorresistentes, es permanecer al interior de la estructura, salvo que exista una evidencia clara de daño estructural. Pero eso solamente se sabe cuando se informa, se capacita, se entrena a la comunidad. Y ahí voy con que eso obviamente debe ser practicado, y para esa práctica es lo que nosotros llamamos simulacro. Siempre es algo donde se puede mejorar.